Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Buenas tardes, bienvenidos a La Minuta, un programa que vamos a tener este día especial para todos los salvadoreños, bueno, también para América Latina y todos los países que han vivido alguna vez la independencia. Tenemos un invitado de lujo, así es que, bueno, primero voy a presentar a nuestro colega desde Italia, JC, desde ISM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, Eric, gracias. Finalmente me incorporo a las transmisiones de La Minuta. He estado ahí un poco escondido, recuperando un estado de salud. Lo estoy superando bastante bien, gracias a ustedes, a JS, que ahora no nos acompaña, pero gracias a ustedes que han estado pendientes de mi recuperación. Como bien lo mencionabas, estamos viviendo el mes que nos hace recordar el azul y blanco a todos los salvadoreños por el mundo. Estamos en Europa, estamos finalizando el periodo de verano, particularmente en Italia. Como cosa curiosa, ayer ha llovido fuertemente. El cambio climático nos está pasando factura en esta época. Deberíamos de tener el sol hasta las 10 de la noche, a las 8 está ya oscuro. Imagínate, temperaturas de 19 grados cuando deberíamos de tener 42. Pero bien, iniciamos una minuta. Comenzamos a hablar sobre la independencia. Antes de que presentes a nuestro invitado, voy a colocar un intro pequeñín, pero no es del tema. Vale. Enseguida volvemos. Es un tema caliente, vamos a verlo. Ok. El Emporio Digital presenta La Minuta Podcast, un espacio para el pensamiento crítico. Pues sí, JC. Es un tema interesante, vamos a hablar diferentes. Tenemos muchas preguntas, vamos a ver, y hay mucho de qué hablar, ¿no? Preséntanos ya al invitado. Bueno, con nosotros en esta oportunidad, en La Minuta Podcast, contamos con un invitado de lujo, Vicente Cuchillas. Vicente Cuchillas es un catedrático universitario, formador de los nuevos periodistas que van a dar todo el seguimiento a la realidad nacional. Vicente también es un líder social y es también una persona que aborda los temas de análisis político en El Salvador. Bienvenido, Vicente, mucho gusto, y esta es su casa, el podcast de La Minuta. Buenas, mucho gusto a toda la linda audiencia de La Minuta.
buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén escuchando. A usted, Eric, y a Carlos, un gusto estar con ustedes para poder compartir nuestro punto de vista sobre este tema tan relevante en nuestro país, como es la fiesta cívica, como se le llama, que tiene que ver con este 15 de septiembre. Así es que ahí estamos a la orden en lo que podamos compartir nuestros puntos de vista en los diferentes aspectos que hay que analizar esta fecha. Catedrático universitario Ok, Vicente. de la Universidad de El Salvador, perdón, JC, hay que decirlo. Universidad del Salvador. Universidad de El Salvador, Universidad Nacional UES. Formador de periodistas, y analista político, y vamos, si pasamos aquí diciendo los títulos de don Vicente, no vamos a hacer programa. Así que lo vamos a pausar ahí. Vamos a agradecer a todas las personas que nos van a ver, que nos están escuchando a través de este podcast de La Minuta, a todas las personas que nos escuchan en España, en Irlanda, en Bélgica, en Estados Unidos, obviamente en El Salvador, Argentina, República Dominicana, Perú, Ecuador. El abrazo hasta allá, hasta donde estén. Gracias por estar. JC, te dejo. Sí, bueno, no, tuvimos buen recibimiento cuando publicamos la invitación que el maestro Vicente nos iba a acompañar en esta oportunidad. Tuvimos buena recepción de muchos grupos que seguramente estarán siguiendo nuestra transmisión. Vicente, nosotros como diáspora, Eric en España, yo estoy en Italia, tenemos mucho contacto con salvadoreños afuera, salvadoreños en Corea, en Australia, en Estados Unidos. Este mes para nosotros que estamos afuera, podemos describirlo como un mes nostálgico. Es un mes donde recordamos un poco más el país. Y debo de decir de que la labor de los consulados o de las embajadas se queda muy relegado en poder difundir la identidad cultural. La pregunta obedece, Vicente, a ¿qué celebramos el 15 de septiembre? ¿Cuál debería de ser el sentir del salvadoreño con respecto a esta fecha? Sí, vean, sobre la fecha que tiene que abordarlo de la independencia, que creo que es un tema que nos debe de, digamos, enaltecer nuestro corazón, hablar de una independencia como salvadoreñas y salvadoreños. Eso es importante, pero es también importante saber la verdadera historia, la verdadera situación de lo que pasó. Eso nos da más elementos para hacer toda esa valoración. Referente al 15 de septiembre, que es la que quedó como de manera oficial, ¿no? El 15 de septiembre de 1821, la primera declaratoria de la independencia que se hizo en Guatemala, pero no es la última. ¿Y qué es el problema? Yo no entiendo por qué a nivel del Estado salvadoreño nos quedamos con esa fecha, ya que acordémonos que al siguiente año, en 1822, en el mes de enero, las diferentes provincias declararon la anexión al Reino de México, ahí con Agustín Iturbide. Entonces hubo una decisión de anexarnos a México y que una de las provincias que se opusieron a esa anexión fue El Salvador, o San Salvador en aquel entonces, San Salvador. Entonces la primera declaratoria prácticamente quedó como una cuestión ya de pasado y volvimos a quedar anexados a un reino, el reino de México con Iturbide. Y fue hasta el 1 de julio de 1823 cuando al final nos quitamos de la agresión que teníamos del imperio mexicano, que las provincias de Centroamérica aprueban ya de manera definitiva la independencia de cualquier reino. La independencia. Y esa sería como la declaratoria de independencia, diríamos, definitiva. Hay una tercera declaración que se dio, pero esa fue más que todo para que se quedara en el acta de independencia incluido Costa Rica, que no logró llegar a tiempo al 1 de julio de 1823 para la declaratoria que se hizo en el Congreso de Centroamérica. Así es que ahí tenemos un primer dato que hay que aclarar a la luz de la historia para ser justo con la historia
que nos debemos de quedar como verdadera, ¿verdad? Y no la que al final nos siguieron inculcando. De hecho, nosotros hablamos la Declaración del Salvador. Lo que se declaró independiente en ese tiempo fue Centroamérica. San Salvador, existíamos como San Salvador, como provincia, y después quedamos como Estado de El Salvador, ya el siguiente año, en 1824, perteneciendo a la República, porque la primera República no es la República de El Salvador, sino es la República Federal de Centroamérica. Nosotros pertenecimos a ese gran proyecto que lastimosamente fracasó. Prácticamente casi a los 10 años fracasó el proyecto de la República Federal de Centroamérica. Ahí nosotros fuimos parte como Estado federado. La República de El Salvador no nace en esos años. La República se va a fundar, hasta en 1841. Justamente en ese año y en ese mes es que también se va a fundar la Universidad de El Salvador, de la que yo soy actualmente profesor, en 1841. Entonces, el Estado de El Salvador nace en 1824, la República de El Salvador nace hasta en 1841. Ese es el dato que quería compartir y claro, hablar de la independencia es importante porque nos lleva a una situación de la necesidad de hablar, de no estar sometidos a otros gobiernos, sino tener esa independencia y soberanía, que es lo importante. Que eso es lo que tenemos que dar en esta reunión, en este programa, para ir aclarando cuáles son los verdaderos alcances de lo que nosotros llamamos independencia como región y como país al final. Entonces, ahí cabe la pregunta, perdón, Vicente, que me interrumpa. ¿Quiénes fueron entonces los protagonistas de la independencia? O sea, concatenando, obviamente, porque es mucha historia, pero vamos a ir sustrayendo un poco a poco lo más importante. Obviamente, todo es importante en la historia. Sí. Pero esto creo que es interesante también saber, o sea, quiénes fueron los protagonistas, porque, claro, los libros nos ponen, fue el primer grito de la independencia. Los próceres, ¿verdad? Entonces, Conocemos los próceres. exacto, entonces, coméntenos usted, Vicente, cómo es o cómo ha sido según la historia. Sí, lo que pasa es que lo de los próceres, yo creo que en ese caso los próceres del Salvador salen con buenos méritos. Fíjense, salen con buenos méritos. Porque resulta que tanto José Matías Delgado, que es el gran líder de todo el proceso de independencia, el cura Matías Delgado, al final resultó ser el gran ideólogo, el estratega y el líder, porque fue asumiendo hasta responsabilidades. Bueno, él fue presidente del Congreso Centroamericano de 1823. Y la visión que tenía José Matías Delgado era una visión, diríamos, de avanzada. ¿Por qué tenían eso? En el caso de José Matías Delgado, Manuel José Arce, los demás próceres que conocemos, los hermanos Aguilar, que también eran cura, ¿verdad? Eran cura. ¿Por qué tenían esa visión de avanzada? Porque habían sido formados en la Universidad de San Carlos con toda la doctrina de la ideología liberal. La ideología liberal. Eso fue lo que sirvió de sustento a los próceres de Centroamérica y de manera particular a los de San Salvador, que aquí sí, los liderazgos criollos, porque hay que hablar eso, que más que todo estos son liderazgos criollos, en San Salvador acogieron la ideología liberal y la estudiaron. Por eso que tenían esa capacidad. Y el otro elemento es el carisma. Y José Matías Delgado sí tenía ese carisma, al grado tal, si ustedes se fijan, los dos grandes cuadros de pintura donde se buscó dejar plasmado de manera histórica ese momento de la independencia, el cuadro donde sale la firma del acta de independencia, la figura central es José Matías Delgado. La celebración que se hace en la plaza de lo que, bueno, hoy es Antigua Guatemala, quien aparece ahí al centro de todo, José Matías Delgado. Entonces,
tenemos esa situación de mérito, ¿verdad? Pero todos ellos eran criollos, Y el planteamiento era de independizarse de España, eso definitivamente, y de cualquier otro imperio. Por eso que cuando apareció en México, el imperio mexicano, frente a Agustín Iturbide, siempre en septiembre, invitando a Centroamérica a integrarse al reino al imperio mexicano, San Salvador rechaza eso, lo rechaza, porque hay una claridad, diríamos, meridiana a nivel de los próceres, de que adscrito a un imperio, a un reino, la región no tenía mayor futuro, era solo cambiar digamos, de amo. Y por eso que la posición fue muy firme, y ese es un mérito, porque soportaron, la provincia de San Salvador soportó la invasión del ejército mexicano, que ya vino a mitad de 1822 a la cabeza del general Vicente Felísula, un tocayo mío, Vicente Felísula, y al final derrotó una fuerza modesta, una fuerza de San Salvador, san salvadoreña, en el mes de marzo, abril, más que todo fue en abril la derrota, y la suerte de la providencia, como dicen, que justo cuando ya El Salvador es derrotado, San Salvador es derrotado, Agustín Iturbide es derrotado en México. Entonces ya Vicente Felísula, el general, que ya era el que dominaba toda esta región, dice, bueno, yo no tengo nada que hacer acá, ustedes continúen con su proyecto, porque en la declaratoria de independencia, la declaración de la independencia quedó establecido, ¿verdad? De que se iba a hacer un congreso que estaba previsto para el mes de marzo del año siguiente, 1822, para discutir y aprobar de manera definitiva qué se iba a hacer después de la independencia, de esa declaración de independencia. Eso es lo que quedó pendiente cuando se dio toda la situación de la integración de Centroamérica al Imperio de México. Y eso es lo que se volvió a retomar en 1823, cuando cae Iturbide en México. Entonces dice Vicente Felísula, el general, ustedes sigan con su proyecto de que habían acordado en la Declaración de Independencia. Por eso que el Congreso comienza en junio, y ya en julio comienzan a tomar los primeros acuerdos de 1823. Así que, y claro, estamos hablando estrictamente de líderes criollos. Los indígenas ahí no pintan, los mestizos no pintan, los afrodescendientes no pintan nada. Simplemente son como elementos decorativos. El liderazgo es eminentemente criollo, y por eso es que hay un cuestionamiento sobre esta independencia, que me parece importante, pero tenemos que ver la dimensión justa de los alcances que tuvo esta independencia, que al final no fue para todos los sectores sociales que conformaban, en el caso nuestro, la provincia de San Salvador. Ahí hay un poco de duda. A ver, yo es que se dice mucho, no sé, esto voy a entrar en un paréntesis, sí, porque la independencia fue como parte de un pensamiento que venía del norte, ¿no? Estados Unidos, para poder arrancar a los países del Reino de España. ¿Es esto verdad? ¿Es mentira, Vicente? En cierta medida es verdadero. Lo que pasa es que el planteamiento liberal era un planteamiento antimonárquico. Es un planteamiento antimonárquico. Y el planteamiento liberal, la propuesta que hace al rechazo de las monarquías es la república. Entonces, esa ideología, los próceres, donde fundamentalmente la estudiaron, fue en la Universidad de San Carlos.
Claro, pero eso es solamente la ideología. Necesitaban ellos como las pruebas fehacientes de la, diríamos, la factibilidad de que esa ideología daba para construir un proyecto de país diferente. Entonces ahí se sumaron las experiencias. La de Estados Unidos, indiscutiblemente, funcionó porque estaba más cerca, pero también fue inspiración la Revolución Francesa, que tiene el mismo fundamento liberal. La Revolución Francesa y lo que estaba pasando también en Sudamérica, porque todo este movimiento independentista es en toda América, desde Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Entonces, los próceres, pese a, imagínense ustedes los niveles de comunicación. Claro, nosotros hoy que estamos con una comunicación instantánea en segundos de aquí, bueno, lo que estamos teniendo en este momento, en aquella época esto era misión imposible. Entonces, las comunicaciones se daban entre semanas, entre meses, pero igual fluía la comunicación. Entonces sí sirvió mucho el proceso de Estados Unidos, sirvió mucho porque es la independencia de ellos contra el reino de Inglaterra. Allá era contra otro reino, y acá era contra el reino de España. Entonces es así la situación. Así es que en parte digo yo porque no es cierto que eso fue como muy determinante. Sí había claridad en el liderazgo centroamericano y especialmente en el salvadoreño por la situación que tenían. En el marco del reino de España, la situación de los criollos de Centroamérica y especialmente los salvadoreños, los de San Salvador, era que eran españoles de segunda categoría, de segunda clase. No tenían acceso a participar de la estructura del poder del reino. Solo podían asumir los máximos cargos los que designaba el rey desde España, los peninsulares. Y a nivel del tema económico, a ellos también se les imponía una cantidad de impuestos del reino de España, estaban sometidos. Renta. Y a la hora de comercializar se había instaurado un clan económico en Guatemala, porque era el único, había un monopolio, solo por ahí se podía comercializar para Europa, encabezado por la familia Aycinena, que ellos compraban especialmente, en el caso nuestro, el añil a bajo precio y ellos lo iban a comercializar en un precio mayor a Europa. Entonces, ellos sacaban las mayores ganancias que los, diríamos, productores del añil de Centroamérica, en el caso especial de San Salvador, que eran los mayores productores del añil. Entonces, todas esas condiciones sociales, políticas, económicas, mantenían a los criollos en una actitud ya de rechazo. Y además de eso, se nutren de una ideología donde el planteamiento es que las monarquías no son viables, no posibilitan el desarrollo y que lo mejor es hacer un proyecto de república, la distribución de los poderes, nuestros criollos encantados. Y ahí el liderazgo de José Matías Delgado, como les dije, es importante estudiar a José Matías Delgado, su biografía, porque es el gran ideólogo, estratega y líder. Imagínense que después fue el presidente del Congreso Centroamericano para la declaratoria definitiva de la independencia. Se vino a San Salvador y él quedó como en calidad de gobernador de San Salvador. Peleó por que se autorizara un arzobispado en San Salvador. El Papa no autorizó nunca el arzobispado, pues lo hizo el Congreso de San Salvador, un ente político, aprobó un ente religioso y eso le trajo como consecuencia a Matías Delgado que los comulgara a la iglesia. Hasta donde yo he estudiado la biografía de Matías Delgado, no tengo claridad si él murió, porque murió en años posteriores, pero corto tiempo, murió, no sé si murió excomulgado o perdonado por la iglesia, pero tuvo ¿Estará en el cielo o en el infierno? Pero ahí quiero destacar eso. Perdón, Vicente. De eso depende, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está
Interesante desglose de la historia, ¿no? De hecho, Sí, sigue, Vicente. lo que dice Eric, algo que sí está claro por los historiadores, es que en la elaboración de lo que llamamos la Constitución, la primera Constitución en Centroamérica que se elaboró fue la de San Salvador, lo que ya sería como el Estado de El Salvador. Eso ya en 1824 se aprobó en el mes de julio. La primera constitución que se elaboró en Centroamérica es la de el Estado de El Salvador. Y si uno compara la estructura de esa constitución con la estructura de la constitución de Estados Unidos, ahí ve uno que sí sirvió de referencia la de Estados Unidos. Porque la constitución de Centroamérica fue aprobada hasta en noviembre de 1824. Y allí fue donde ya se va a fundar la República Federal de Centroamérica. Pero ya el Estado de El Salvador, ya como Estado, elabora su constitución como Estado federal, ya pensando en la constitución de Centroamérica. ¿Cómo casó eso? Obviamente, el liderazgo de San Salvador también tuvo mucho que ver en la elaboración de la constitución de Centroamérica. Y es que al final, y eso es un mérito que se le da a los próceres, tienen pecado, pero también tienen ciertos reconocimientos. Ahora, Y este es un reconocimiento. Primero, el defender, ¿sí? perdón, Vicente, perdón que te interrumpa, porque claro, hablamos sobre los, los líderes que llevaron a la independencia, pero hay algo bien importante que no se ve en los libros, y creería yo, aquí viene la Sí. pregunta, ¿lograron la libertad los indígenas salvadoreños con la independencia? Porque hablamos, claro, hablamos de lo más grande, de los intereses, más que decir intereses, sino que los protagonistas de punta, ¿no? Los que estaban ahí en la parte política, en la parte económica, pero claro, los indígenas, ¿qué beneficios tuvieron? O si lograron algún tipo de independencia. Bueno, y justamente ese es el punto de por qué el concepto de independencia hasta ahora se sigue cuestionando de qué tan cierto o qué tanta validez tiene la independencia. Porque los indígenas realmente no tuvieron un papel protagónico, siempre fue un papel complementario. Lo que nosotros llamamos los famosos 3 gritos de independencia, que fueron como los 3 levantamientos. El primero, el 5 de noviembre de 1811, que se destaca ese día porque fue cuando inicia, pero eso tuvo diríamos, una réplica que duró hasta diciembre, de acciones en distintas localidades, rechazando los impuestos, bueno, también se planteaba la cuestión de la independencia. Y esto era un poco aprovechando una coyuntura que estaba sufriendo España. Acordémonos que España fue invadida por los franceses en 1808. En Napoleón Bonaparte se tomó España, impuso a su hermano José I como emperador en España. Entonces se generó un vacío en el reino español y ese vacío duró hasta 1814. Entonces, en ese tiempo, la acción de los criollos era no aceptar, aprovechar para hablar de la independencia, rechazando en manera particular lo del Reino de España, pero también al rey impuesto por Napoleón, al emperador impuesto por Napoleón Bonaparte, que era su hermano. Entonces, y ahí los indígenas, especialmente los que fueron a acompañar a ese liderazgo de alguna manera. Igual pasó en el 14 de enero de 1814, ya en el 15 de septiembre de 1821, básicamente los pueblos indígenas fueron más espectadores. ¿Por qué? Porque resulta que
que la declaración de la independencia fue un acuerdo. Gabino Gaiza convocó a los representantes de las diferentes provincias para discutir qué iban a hacer sobre la base de que México se había declarado independiente del Reino de España, lo que era la declaratoria de Iguala, el plan de Iguala. Había ahí una cuestión con Agustín Iturbide. Entonces, Gabino Gaiza convoca a los diferentes representantes de las provincias para discutir qué va a pasar con nosotros como Centroamérica. ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos fieles al reino o agarramos el mismo camino de México? Entonces, lo que predominó fue la independencia. Entonces, el 15, eso fue lo que se firmó y eso fue lo que se anunció al pueblo. Entonces ahí el pueblo, especialmente el pueblo indígena, y era el que estaba ya en los pueblos, ¿va? Porque el pueblo indígena que estaba en la zona rural no se enteró de nada. Más que todo este protagonismo, este accionar se dio a nivel de los pocos pueblos que había. Entonces, ahí los indígenas solo fueron espectadores. Y lo fregado del asunto es que si nosotros vemos 12 años después de esa declaración de 1821, de repente vemos en San Salvador o en El Salvador ya como estado un levantamiento indígena. Los Monoalcos, que es la zona esta del departamento de La Paz y parte de San Vicente, se levantan en armas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Yo siempre lo planteo de esta forma, ¿va? ¿Cómo es posible que estamos a 12 años de independencia, de una independencia se supone que es para todos, bajo el liderazgo del Tata Anastasio Aquino? Y que bueno, y realmente llegan a controlar lo que es esta zona de La Paz y San Vicente durante 4 meses, controlando y derrotando a las fuerzas gubernamentales. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que reivindicaba el movimiento liderado por Anastasio Aquino? Primero, que se terminara el reclutamiento, porque ya los estaban agarrando de carne de cañón, que no se les quitaran las tierras, porque resulta que las tierras que al menos la corona española le dio a los indígenas en calidad de tierras comunales, porque al menos el Reino de España les quitó una buena cantidad de tierras y les dejó algunas a las comunidades indígenas y dio otras a las municipalidades, las famosas tierras ejidales, y esas también las cultivaban los indígenas. Esas tierras, después de la independencia, los criollos se las quisieron quitar ya a los indígenas, diríamos, desde 1821, ya la expropiación de tierra, el robo de tierra. Entonces, para los indígenas, de todo esto, los dueños de todo esto, sometieron en las diferentes localidades donde los asentamientos indígenas mantuvieron más fuerza, que es el occidente, donde está más que todo la tribu Nahua Pipil, llamada Nahua Pipil, y los Nonualcos, mantuvieron un accionar bastante, digamos, porque de por sí los asentamientos indígenas ahí habían grupos muy pequeños y otros se dejaron someter, no tuvieron ya después una capacidad militar como la tuvieron Occidente. Y por eso vemos que hay levantamientos en los Nonualcos y también en la zona de los Izalcos. Los Izalcos, a final del siglo XIX, también vemos levantamientos en los Izalcos. Esto por la expropiación de las tierras, porque los criollos logran al final hacer una expropiación de las tierras indígenas allá por 1881, que con un decreto de solución de las tierras comunales y después las tierras ejidales en 1882, cuando está, ya estamos ahí en el dominio de este grupo que se va a consolidar después como la oligarquía cafetalera. O sea, es que los indígenas
fue una situación de sufrimiento, y yo me atrevo a decir, mayor que cuando estaban con los españoles. Increíble, ¿verdad? Porque estamos hablando de independencia, de libertad, de igualdad. Bueno, los discursos del liberalismo van por ahí. Y de repente vemos sectores sociales en una condición peor, ¿va? Eso, no, ahí es donde ya... Interesante, Vicente. Seguramente todas las palabras que usted está aportando a este cúmulo de conocimiento histórico llegará a oídos, sobre todo de la nueva generación de salvadoreños, que muchas veces en este periodo nosotros somos tan locales que pensamos que solamente El Salvador celebra la independencia. Y aquí surge algo. ¿Qué significa la independencia para un país? En este mes específicamente se celebra la independencia para Centroamérica, no solamente para El Salvador. ¿Qué efecto existe? Ya somos muy diferentes con el resto de países de Centroamérica por el espacio territorial, por porción histórica. Guatemala conserva mucho sus pueblos originarios, una parte de Nicaragua, Honduras, lo mismo. Considero que somos nosotros los que vamos en desventaja con respecto a Centroamérica. Pero ¿qué significa la independencia para un país, sobre todo para una región como es Centroamérica, Vicente? Sí, realmente el significado, creo que en nuestro país hay que verlo de manera diferenciada. Lastimosamente no se puede ver, lastimosamente, como con una misma visión de país, lastimosamente, porque después de la independencia, a lo largo de la historia del siglo XIX y siglo XX, diríamos, los sectores sociales que fundamentalmente constituyeron lo que al final fue la República de El Salvador, no todos tuvieron las mismas posibilidades. Están los criollos, que se beneficiaron, fueron los principales beneficiados de la independencia. Están los indígenas, que para mí fueron los mayores afectados de la independencia. Increíble, fueron los mayores afectados. Están los mestizos, que yo creo que ahí entramos nosotros somos parte de ese conglomerado mestizo, que son los que tuvieron algún nivel de mejor oportunidad aún que los indígenas. Y está otro grupo social que se quedó totalmente invisibilizado, que es una realidad, los afrodescendientes. Acordémonos que hubo desde la llegada de Pedro de Alvarado, de este sanguinario, hubo una importación de africanos esclavizados. Ellos, no es correcto decir los esclavos, no, ellos no son esclavos. Cuando decimos son esclavos, es como que estamos diciéndole que esa es su naturaleza. No, su naturaleza es un pueblo de libertad. Ellos fueron esclavizados. Entonces son los africanos esclavizados que a lo que era la provincia de San Salvador no hubo, diríamos, tantos miles, pero sí hubo una cantidad de miles, menos que, bueno, Honduras, que tiene toda la costa atlántica, con mucho asentamiento afrodescendiente hoy, los garífunas, y el Caribe, que todo fue repoblado con africanos, porque los nativos se murieron, los mataron, se murieron, no soportaron las enfermedades, la explotación, el maltrato. Por eso es que el Caribe vemos mucha gente muy de color oscuro, porque son toda esa migración, esclavitud de africanos. Entonces, tenemos nosotros una descendencia afrodescendiente. Bueno, yo reivindico esa sangre para el conocimiento de ustedes y lo hago con mucho orgullo. Esos quedaron peor, ¿va? Porque todavía hoy, en pleno siglo XXI, el Estado de El Salvador no reconoce a la descendencia de los africanos, y ahí están haciendo su lucha los diferentes grupos que han asumido la identidad, porque al final es una cuestión de asumir identidad. Sangre todos tenemos. Ustedes y mi persona, por ejemplo, tenemos sangre indígena.
Eso no lo podemos negar, ¿verdad? Nos guste o no, yo lo lamento mucho a los salvadoreños que están en todos los lugares del Pero planeta, que les ahí, diga que tienen sangre indígena. Porque Vicente, también nos han enseñado de que lo de indígena es algo como degradado, ¿verdad? Cuidado, eh, lo siento mucho. Las investigaciones han dicho que tenemos sangre indígena y que el problema nuestro es que ya no nos identificamos, es un problema de identidad. Nosotros ya perdimos identidad. pero en el caso, Bueno, yo en lo Vicente, personal voy en un proceso de reconversión. Vicente, perdón que te interrumpa, Sí, porque me parece muy interesante la parte de la afrodescendencia. Pero específicamente, sí, obviamente, los indígenas no tenían ningún, o sea, no había, en ese momento fueron importados, digámoslo así, la afrodescendencia, porque en El Salvador, obviamente, bueno, y en todos los países de Centroamérica, bueno, desde México hasta el sur, ¿no? Hablamos de los incas, mayas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y sí, en el lado de Honduras, Nicaragua, Belice, que sí está la raza afrodescendiente, pero específicamente no es que dependamos de esa raza, sino que fue como un injerto que se nos puso, ¿no? Que sí es invisibilizado porque, en pocas palabras, no existe raza negra pura, por decirlo así. Lo que comentabas tú, por ejemplo, en Honduras vemos a los catrachos, una raza africana, por decir algo, ¿no? De la raza negra, obviamente. Que se, mantienen la pureza de su e- sangre. exacto, mantiene. En cambio, pero en El Salvador no. En El Salvador es más mestizo, más Mestizaje. mezclado. Entonces, Sí. claro. Entonces, a eso quiero llegar, porque nosotros no marcamos, y eso luego posteriormente en la historia, que llegó otro presidente ahí a hacer otras cosas que no permitía ni turco, ni, bueno, etcétera. Eso se lo voy a dejar a Vicente, tal vez, Maximiliano Hernández Martín. que vamos poco a poco vamos llegando a lo más caliente en la actualidad, pero claro, quería hacer esa aclaración también, porque obviamente si ves tú, o si me preguntan a los salvadoreños, ¿qué, qué tipo de razas existen en El Salvador? Obviamente la indígena, los mestizos, pero raza negra no, lo que dices tú, está invisibilizada por eso mismo, porque tampoco en la historia nos lo cuentan, Vicente. Claro, es que a eso me refiero, ¿va? En este momento creo que los salvadoreños y salvadoreñas como que vamos descubriendo poco a poco nuestra verdadera historia, lo que somos y de dónde venimos. Entonces, claro, yo entiendo que a algunos les choca, ¿va? Es un shock mental que hay de repente, que a cualquiera le mueve en el piso, ¿va? Porque como tenemos ya esquemas configurados de la historia oficial, y ya cuando nos sacan de ese esquema, ya sentimos que nos desequilibran, ¿va? Pero está ahí las investigaciones históricas que están haciendo los últimos historiadores salvadoreños y extranjeros que van descubriendo nuevos elementos. Y lo otro es la construcción de una conciencia que hay en diferentes estratos de El Salvador. Por eso decía yo que la lectura de la independencia, el significado es diferenciado. Por ejemplo, yo que me vinculo mucho con los pueblos indígenas del occidente, este, para ellos la independencia no existe, nunca existió. ¿Va? Siguen reivindicando estos sectores indígenas conscientes, siguen reivindicando por una verdadera independencia. ¿Por qué? Bueno, en el presente la situación de los indígenas actualmente está cada vez complicadísima. De hecho, ya están, bueno, sufriendo la represión líderes indígenas que están en la lucha por la defensa de los territorios, de los suelos, del agua, de la naturaleza. En el presente están en esa situación. Así es que diría esto por lo del significado. Que hoy no podemos hablar que hay un significado universal, son diferentes. Ya el significado oficial, que era el que nos enseñaron en la escuela, eso ya está bastante cuestionado en El Salvador, al menos los que estamos acá lo estamos cuestionando bastante, porque se está desarrollando, que haciendo un pensamiento más crítico, de que se van descubriendo situaciones de que no nos contaron, y especialmente esto de los afrodescendientes.
Bueno, hay un pueblo que es muy representativo de afrodescendientes, San Alejos. La comunidad de San Alejo, la mayoría es de personas de color más oscuro, más negro. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Y por qué? Bueno, en mi caso, yo vengo, mi ascendencia africana está por el lado de mi papá. Ya, yo revisando el árbol genealógico, mi abuelo y mi bisabuelo son dos negritos. Y de hecho, en mi Facebook ya lo subí, la foto que tengo de ellos, y los he presentado como mi Oficialmente. ascendencia, a la cual mucho orgullo. Entonces, la costa y el oriente hubo fundamentalmente africanos esclavizados, y por ahí vemos más una fuerza de afrodescendencia, y que algunos de ellos, fíjense, rechazan todavía, O sea, rechazan eso. no, no, Bueno, no. soy un amigo que le dije, mira, tu color de pelo, tus colochos, Tu tu nariz. forma de los labios, o sea, esa sangre, no me estés ofendiendo, me dijo. Va, perdón, pues disculpa, gringo, le dije. Es una broma, ¿va? ¿Por qué? Sí, Porque no es fácil que nos saquen de un esquema que nos han formado desde la infancia. Choca, ¿va? Y espero claro. no estar provocando algo así. Y disculpas a algún hermano y hermana salvadoreño que están viendo este programa, pero esa es una realidad. Hombre, Sí, es es que cierto. ahora que con la globalización ya eso ya tendría que dar igual, porque nos hemos movido bueno, en África fueron los primeros seres humanos, o sea, estamos hablando de la raza negra pura, el origen. O sea, Sí, ahí tenemos el origen sí, todos los seres humanos, no solamente los salvadoreños, no solamente los africanos, no solamente los europeos, claro. es Eva. Ahí comienza toda la humanidad. Bueno, pero ya nos estamos yendo un poco más del tema. Voy a cerrar ahí el paréntesis, Vicente, porque la siguiente pregunta es esta, porque hablaba sobre la independencia. Entonces, estamos hablando sobre este tema. Pero entonces aquí se puede hablar, se puede considerar de que en El Salvador es un país dependiente en la actualidad. Ya hablamos un poco de historia, ahora nos vamos en la actualidad y vemos que hay muchas cuestiones en juego, la geopolítica, los intereses económicos, todo eso. Entonces, pero aquí cabe esa pregunta, Vicente, porque obviamente si celebramos un día de la independencia, la pregunta es tal cual, ¿El Salvador es un país independiente? Para comenzar con lo último, yo sí creo que es importante hablar de la independencia en esta fecha, aprovechando que se ha acuñado el 15 de septiembre. Igual deberíamos de hacer el 1 de julio, que es la independencia definitiva. Y digo así porque yo no veo en otro momento del año que se hable del tema de la independencia. Entonces, aprovechemos estas fechas. Es importante, dejemos septiembre nuestro mes cívico, pero para estudiar, reflexionar a fondo, conocer nuestra historia, eso es importante. Entonces, y ahí vamos a ver que el tema de independencia tenemos que definirlo de manera, diríamos, más justa, porque al final en este planeta nadie es absolutamente independiente. Todos los países, hasta las grandes potencias, dependen de los países donde van a extraer los recursos humanos, donde llegan la cantidad de trabajadores, migrantes. Estados Unidos depende de otros países. Lo que pasa es que es una dependencia en algunos aspectos y en otras no. Entonces, a estas alturas nadie puede hablar de una independencia absoluta, no existe eso. Al menos en el planeta Tierra, no sé si en Marte o en Júpiter, pero en la Tierra no existe. Entonces aquí la pregunta es hablar de los grados de independencia, que es donde hemos cuestionado la relación con Estados Unidos a nivel histórico. Al menos nosotros, como personas que somos, en lo personal, ¿va? Como profesor de la Universidad de El Salvador, que he estudiado la historia de El Salvador, yo sé mantener un cuestionamiento crítico hacia la relación con Estados Unidos, porque al final ha habido como un sometimiento, ¿va? Y eso se ha criticado a lo largo de todo el siglo XX y aún en el siglo XXI. Y por eso que al reflexionar, lo que tendríamos que estar planteando al final no es decir,
rechazamos a Estados Unidos o rechazamos a China, que hoy hemos entrado en una relación con China, que es otro país, diríamos, potencia mundial, ¿va? Rusia, país potencia mundial. Y que la posición no debe ser, nosotros somos independientes, no queremos relacionarnos con ninguno de ellos. No se trata de eso, es un absurdo, sino establecer una relación de respeto, de respeto. Y ahí es donde entramos al tema de la soberanía, el que nos permitan tomar nuestras propias decisiones. Ese es el punto al que tenemos que llegar de fondo en cuanto al tema de la independencia en la actualidad. Porque una cosa es hablar de la independencia, bueno, la de 1821, 23, esa es una independencia. Pero no porque ahí se declaró y se logró, no cambiaron las cosas. ¿Cómo no? Cambiaron. Por eso que al final el tema de la independencia hay que estarlo reflexionando cada momento. Por eso que el mes de septiembre a mí me parece un mes, ya que quedó así, que reflexionemos, pero reflexionar en serio. No caigamos solamente en el show de celebrar y quedarnos con una cantidad de aspectos muy superficiales. No, reflexionemos. Y que al final lleguemos a que la independencia debe ser establecer una relación de respeto con todos los países del planeta, porque no podemos hablar de independencia absoluta. Eso es imposible, es un absurdo. ¿Verdad? Pero sí una cuestión de relación de respeto. Y eso sí hay que ver que los gobiernos lo asuman, que es lo que no hemos logrado. No hemos logrado. Vicente. Bueno, el presidente actual, Nayib, aunque ustedes lo ven en un discurso, en una retórica mediática, hasta cuestionando a Estados Unidos y todo, esa es pura retórica. Sí. No sé quién le cree, pero bueno, bien. Vicente, vamos a pausar eso. Voy a agradecer a todas las personas que nos están viendo, nos están viendo a través de las redes sociales, obviamente a los que nos van a escuchar en el podcast de La Minuta. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Emporio Digital, desde España. Transmitimos para toda América Latina y también parte de Europa. Y obviamente desde el informativo Salvadoreños en Milano. Gracias en especial a las personas en Bélgica, en Irlanda, en España, en Italia, en Estados Unidos, obviamente en El Salvador, en Cuba nos escucha. Gracias, un abrazo también hasta allí, Ecuador, República Dominicana, todos, a donde llega este podcast de La Minuta, Argentina también, incluso un saludo a Argentina, todos los que nos escuchan. Te decía, voy a hacer una pausa en esto porque me gustaría volver, quizás se me quedó una pequeña pregunta con respecto a la otra independencia, porque en la historia, si vemos, o sea, yo desde que era pequeño, que estudié los 15 de septiembre a marchar, es lo que veíamos, los próceres, el Día de la Independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que te dan en el instituto, en el colegio, en la escuela, donde vayas. Entonces, aquí me da un gustito que me falta, ¿no? Vicente, ¿tú qué propondrías, obviamente, para que la parte esta histórica que hemos hablado ahora pueda acceder toda la gente? Porque si la gente no tiene ningún interés, lo que decías tú, por ejemplo, no, si tú tienes descendencia afroamericana, no, o sea, que no tienen ni idea realmente lo que hay o lo que ha existido, porque esto no lo vemos en los libros, esto no lo vemos que en las clases te lo dé un profesor, esto no lo vemos en ningún momento, lo estamos viendo acá con Vicente Cuchí. Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿cómo llegar a esa parte donde todos los salvadoreños realmente conozcan esa historia? ¿Qué propondrías tú, Vicente? Digo, a ver, porque hay mucho, obviamente, llegar a cambiar un sistema, por ejemplo, el sistema de educación, que está muy desfasado en El Salvador. ¿Qué se puede conectar allí, Vicente? ¿Lo contestamos ya o después de la Venga. pausa que dijiste? No, que estamos, Bueno, estamos, sí. sí, yo creo que a la hora de definir el cómo hacer para lograr que podamos tener una independencia en los términos en que debe de tener un país soberano, hay que hacer toda una estrategia.
Está claro que esperar que los gobernantes nuestros, el actual, bueno, lo pasado ya pasó, para comprender bien el presente y qué definir para el futuro. Entonces, yo sí creo que es importante que cada quien se logre como ubicarse en su identidad. Eso es importante. Porque en el país, dependiendo de eso, quieras o no, así es el trato que te dan aquí en este país. La cuestión de la conformación social no es ajena al trato que te dan. Está muy vinculada al trato. Por eso es importante que cada quien tome conciencia en qué condición está y va a ver por qué lo tratan de la manera que lo tratan. Por ejemplo, aquí al campesinado lo tratan así por esa condición. Al marginado, al indígena, a las mujeres, en este caso, a nuestros abuelos. En El Salvador, a la tercera edad se les maltrata horriblemente. Entonces, partir de eso. Y claro, no podemos esperar que los gobernantes lo hagan. Tiene que venir desde la misma sociedad que tiene que organizarse. Esto pasa inevitablemente por un proceso de organización a construir ese tejido, lo que se llamaría el tejido de sociedad civil, que son ese conjunto de organizaciones sociales que van a representar a los distintos sectores: obreros, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, ancianos. Y sobre esa base tomar en cuenta los derechos que tienen y las necesidades, para que al final el proyecto que se vaya construyendo, porque es la única posibilidad, construir un proyecto de país desde abajo. Va a ser imposible que los gobernantes lo hagan, porque resulta que los gobernantes más responden de poder que los sectores sociales. Entonces, claro, ¿tenemos que mandarlos al carajo? No, tampoco es imposible. Son una realidad en este país. Los grupos de poder son una realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener claridad nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que podemos proponer, qué necesitamos, y sobre esa base ver si podemos llegar a un entendimiento bajo un principio de respeto, que ese es un problema serio. Los grupos de poder nunca han respetado en este país. Y por eso tenemos esa historia conflictiva y la última de la guerra civil. La guerra civil tiene a su base un punto de falta de respeto a los sectores sociales, que se está explotando, se está marginando, se está reprimiendo. Entonces, si no vamos sentando un principio de respeto, este país va a seguir en este calvario. Entonces, lo que sí es indispensable que el pueblo se organice en sus sectores, y me parece importante, ya hay gérmenes. Lo que están haciendo los hermanos en el exterior, en coordinación con algunos pueblos, en esa relación que es lindísima, de mandar ayuda para que las comunidades empiecen a resolver problemas sociales. Ese ya para mí es un germen importante. Lo que pasa es que todavía esa relación se ha quedado como muy asistencialista. Se está mandando recursos para resolver las necesidades urgentes, que eso es importante, pero también tiene que plantearle para que la gente se reflexione, plantee alternativas, haga esa reflexión colectiva de analizar su problemática y buscar alternativas de autogestión y también de exigencia al Estado. El Estado no puede quedar afuera. No podemos esperar que del Estado venga, pero tampoco lo podemos dejar fuera. Acordémonos que hay una cantidad de ingresos, hay una responsabilidad y no se la podemos quitar. Entonces, lo que sí tenemos que tener una relación bajo un principio de respeto, que eso no es fácil. Así es que aquí, por eso yo digo, hay que hacer gestión y lucha. Gestión y lucha. La fórmula perfecta. Es la base, creo yo, el respeto. Vicente, estamos sí. Bueno, estamos casi ya llegando a esta fecha tan importante, el 15 de septiembre, donde las escuelas, los institutos públicos, el ejército
El se gobierno. preparan para, el gobierno se prepara para salir a las calles a manifestar. Generalmente es un acto cívico, un acto donde se entona el himno nacional, donde se va con la bandera, pero por otro lado, Vicente, está la sociedad civil, están las organizaciones, está lo que mencionaba usted realmente, la conformación de estos bloques de la sociedad que piden mucho más de lo que se les ha negado en todo este tiempo. Entiendo yo que el 15 de septiembre, y que no es la primera vez este año, ya se ha hecho otros años atrás, el 15 de septiembre también ha servido para manifestar ese descontento a las autoridades. ¿Cuáles son los objetivos de la marcha del 15 de septiembre, sobre todo en el planteamiento de la sociedad civil? ¿Por qué es importante salir a marchar el 15 de septiembre? No necesariamente para ir a aplaudir, sino para ir a exigir un derecho que ha sido negado. ¿Por qué es importante esta fecha para la sociedad? Sí, veamos que el hecho mismo de que en este momento se plantean dos actividades paralelas y diríamos diferentes y hasta contrapuestas, es expresión de que el país, ese discurso oficial ya no es hegemónico, se ha quebrado. Todavía vamos a ver el discurso oficial predominando el desfile militar. Realmente lo que más estamos viendo que es como una continuidad, que lo que tenemos más es un desfile militar. Y si es una actividad de conmemoración de una independencia, decirle que fue un liderazgo político el que logró la independencia, no fue un liderazgo militar. De hecho, el levantamiento que hubo en San Salvador contra el ejército mexicano no era un ejército, eran miembros de la sociedad civil que tuvieron que empuñar las armas, por eso que no aguantaron la batalla, no había ejército. Por lo tanto, el querer destacar que en un desfile oficial predomine los batallones élite, los batallones acá, están mandando un mal mensaje. En la fecha de la independencia, lo que a nivel de Estado debería estar proyectando, miren, lo que hemos logrado, ahora podemos decir en estos 203 años de desarrollo científico, social, cultural. Entonces, el desfile lo que más debería de representar es el avance social, científico, cultural que tiene este país, no el avance del modernismo militar. Desde ahí estamos viendo un mal mensaje, totalmente contrapuesto aún con lo que fue el evento de 1821. En 1821 no fue un hecho militar, fue un hecho político, diríamos de la sociedad política, no del ejército. Claro, ¿qué pasa con la otra marcha? La otra marcha lo que expresa ya un descontento que nosotros creemos que esta marcha va a ser multitudinaria, como lo han sido las otras de septiembre, porque el nivel de descontento cada vez es mayor. ¿Y qué se va a hacer en esa marcha? Primero, a cuestionar lo que es como más urgente, el tema del régimen represivo en que estamos. En este momento, los salvadoreños estamos sometidos a un régimen represivo, donde la punta de lanza de ese régimen es el régimen de excepción, que ya hoy es menos sostenible. Entonces, es también la exigencia de la libertad de los inocentes, juicio y castigo a los que han asesinado en los penales y han torturado, atención a los problemas de salud, de educación, que la educación está prácticamente en este país está hoy más abandonada que nunca. La Universidad del Salvador tiene eso nunca había pasado. Fíjense que ni en los tiempos de las dictaduras militares a la universidad le habían recortado su presupuesto. Lo que hicieron las dictaduras es no aumentarlo, pero el presupuesto que le aprobaba la dictadura a la UES, y eso porque a mí me consta la década del 80, que fue, y creo que ustedes también fuimos estudiantes, lo que nosotros íbamos a las marchas era a exigir
el incremento del presupuesto, no a que nos dieran el presupuesto que nos habían aprobado. Ese lo daban. Hasta la dictadura sabía que ellos tenían límite. Pues hoy un presidente civil nos ha recortado, nos tiene con un recorte presupuestario de 47 millones. 47 millones, que es casi el 50% del presupuesto de la Universidad de El Salvador. La universidad recibe del Estado 114 millones cada año. Y todavía no hemos llegado al fin del año. Entendemos que va a seguir, los recortes van a seguir. Entonces, esos problemas sociales, eso es lo que la marcha va a representar, exigirle a este gobierno que asuma una mayor responsabilidad. Yo sé que al final eso a lo mejor va a ser misión imposible, pero es necesario que como pueblo lo expresemos. Ese es un punto de partida. Es necesario que los gobernantes sepan qué es lo que piensa su pueblo. Y este es un mecanismo, así como las encuestas que hoy las están manipulando, las manifestaciones diferentes, las diferentes. La marcha es una manifestación. Y claro, hay que pasar de la protesta a la propuesta. Eso es importante. Vicente, el reto que tiene el movimiento social Vicente, perdón que te interrumpa. Es la propuesta, ¿sí? Antes de la propuesta, eso es un tema interesante, pero me gustaría, a ver, porque dices tú, vienen recortes, ha habido recortes, pero si vemos algunas filtraciones en las redes sociales, Sí. algunos funcionarios ganando cantidades exageradas en su salario, teniendo 2 salarios, 3 salarios, o sea, eso no concuerda con los recortes en educación, en salud, etcétera, etcétera. Cuando otros no tienen recortes, al contrario, están llenando más los bolsillos. Entonces, no tiene lógica de decir me imagino, para el gobierno, por un lado hace un recorte y por el otro se llena los bolsillos. No tiene sentido. ¿Esto lo percibe la gente o simplemente lo ve como un tema de la oposición, de que se trata por llevar simplemente la contraria? Y ahí es donde entra el tema de las propuestas, gente. Bueno, en lo personal, que hoy soy de los profesores de la universidad que pasan hiperconectados en las redes sociales, porque es el otro escenario, eso ya no se puede negar. Entonces uno se mueve en la presencialidad y en la virtualidad. Entonces yo lo que he visto en las redes es que el descontento se ha generalizado. Ya se le derrotó el discurso a este gobierno, que lo criticaban era la oposición. Eso ya quedó derrotado, porque hasta los mismos youtubers y militantes de Nuevas Ideas públicamente han cuestionado, en el caso de los diputados, que es donde reventó la bomba, bueno, y que la reventó el mismo Nayib Bukele, acordemos, no fue la oposición que reventó esa bomba, fue el mismo presidente Nayib Bukele un 5 de julio de este año, que dijo cuánto era lo que los diputados recibían de asignación presupuestaria para su funcionamiento. Y ellos habían estado negando que recibían más allá de sus $3,000 de salario, 3,500, 14,000 recibían además. Entonces se destapó eso, pero vean, el tema de los salarios, que es escandaloso, para mí sigue siendo como la corrupción más carroñera, le llamo yo a eso. Ese es lo menor. Esa es la corrupción menor, ¿verdad? Pero claro, en comparación, el salario mínimo en este país son $365. El mayor salario mínimo, porque el del campo es de 280. Son salarios miserables, ¿verdad? Y aparecen estos con esos salarios exorbitantes, ganando hasta más que el presidente de la República. Claro, eso es más chocante, ¿verdad? Pero insisto, esa es la corrupción carroñera. La corrupción de grandes ligas son las millonadas que se están robando en los megaproyectos, en los proyectos esos grandes a nivel de ministerio. Ahí está la gran corrupción. Esta sería como la corrupción menor. Entonces, se les ha quebrado ya. Hoy sí creo que se les quebró la hegemonía de la buena imagen, que el presidente estaba contra la corrupción. Todavía hay gente que separa la acción del presidente con la de los funcionarios. Todavía no han logrado conectar el chip de que en este país, a nivel del gobierno y del Estado, nada se mueve en el Estado y de manera particular en el gobierno
gobierno sin la decisión de Nayib Bukele. Entonces, al final, todo lo que estamos descubriendo como corrupción, el autor intelectual de... Y si ahora nos vamos a los megaproyectos, yo creo que por ahí está ya el clan como tal, ¿va? A ese nivel está el clan. Aquí lo que estamos viendo es la corrupción que están haciendo los desechables, los peones, que, bueno, yo no me extrañaría que empiezan a sacrificar a determinados peones como para dar muestras de que él está contra la corrupción. No me extraña. Yo creo que no Intere- tarda en que algunos diputados van a tener que renunciar, Aquí, porque ahí, son así, son desechables, en aras de imagen, cosa que ya yo dudo que ahora recuperen, porque ya hay gente que conectó ya el chip. Lo que está pasando a la base de todo este montón de funcionarios de segunda, tercera categoría, no pasa sin la venia del presidente y por lo tanto, él lo sabe, él lo avala y yo no sé si él ordena también, porque le encanta ordenar, ¿va? Le eso, encanta bueno, ordenar. es Así que interesante. así lo vemos. Es interesante todo lo que nos comentas porque, claro, hablaba sobre la corrupción, ¿no? Y entra, aquí ya vamos a hablar sobre un tema que ha pasado esta noche de anoche. Vamos, porque lo Lo del digo, accidente, sí. lo del accidente, ¿por qué? Porque vamos a hablar de COSAVI, ¿no? Sobre los desfalcos, sobre la captura. Bueno, esto lo sabe mejor, un poco más de información, nuestro compañero allá desde Italia, desde Milán. JC, coméntanos cómo está. A ver, yo lo hago más que todo la conexión por lo que comentaba sobre la corrupción, ¿no? La parte de COSAVI, la parte porque hemos tenido programas hablando sobre esta situación, de por qué muchas cosas que no concuerdan, muchas situaciones que es la superintendencia, que no, que la tiene que ver otra entidad, nadie da respuestas, que sean respuestas en muy poca y la verdad no les escuchan a las personas de COSAI. Entonces, un tema de actualidad, obviamente, pero ¿qué es lo que sucedió la noche de anoche, JC, hasta allá en los estudios de Italia, Milano? Bueno, recapitulando, el fin de semana las redes sociales explotaron básicamente evidenciando los desfalcos o más bien el manejo de sueldos exorbitantes de algunos funcionarios y se hicieron públicas las listas a través de las redes sociales. Creo que por ahí ya el calor del Salvador, del país, comenzaba a calentarse. Y llega a un par de horas después, llega este incidente donde se verifica el accidente de la persona involucrada en COSAVI. Vicente, como formador de periodistas, sabe de que en el contexto periodístico siempre va a haber una noticia que va a opacar otra. Y siempre ese fenómeno en El Salvador siempre ha sido así. Hay una noticia que está captando la atención de la población y de repente se inventan o dicen otra y esta ya opacó a la otra. Sí. Las redes sociales han sido fundamentales para que la gente vaya viendo, pero también yo estuve leyendo a lo largo de todo el día, porque yo vengo siguiendo este caso en redes sociales, casi que desde el primer minuto, me llamó la atención de que instituciones como alcaldías y ministerios hayan emitido esquelas por las personas que habían fallecido a escasa una hora del acontecimiento. Estamos hablando de que el horario era 1 de la mañana, 2 de la mañana, hora de El Salvador. Y la gente decía, ¿cómo es posible de que haya alguien representando instituciones de gobierno y Cuando emitiendo ya todos esquelas estamos de en la cama. condolencias? Cuando la población se supone que debería de descansar. Leí otros comentarios también que la gente dice, ¿dónde están los restos de la aeronave? ¿Dónde están los cuerpos? ¿Dónde hay un acta de medicina legal? ¿Dónde está una declaración de forenses? El pueblo está despertando y las redes sociales han sido fundamentales para que se genere el pensamiento crítico o al menos que inicie un pensamiento crítico.
Vicente, usted que vive en el país, usted que ha estado, me imagino, inmerso toda la mañana de este día a través de radio, televisión, el comentario de las personas, el comentario de las redes sociales, ¿qué se escucha en El Salvador? Sí. Bueno, dos cosas. Primero, ya hicimos ahí con mi organización política las primeras opiniones. Nos ha sorprendido. Ya tuvimos por ahí y vamos a seguir dando algunos puntos de vista como organización y como a título personal. Lo otro es que fíjense que este tema está totalmente enmarcado dentro del tema de la independencia. Porque el tema de la independencia no solamente es hablar de la independencia con otro país. La independencia es en contrapartida, lo que vamos a entender, la idea de la independencia es que el pueblo tenga la capacidad independiente de tomar sus propias decisiones. Entonces, puede alguien violar la independencia cuando otro país invade, pero también cuando grupos de poder se toman el poder institucional y buscan someter a un pueblo. El pueblo ha perdido su independencia de pensar, de tomar sus decisiones, que es un poco lo que tenemos. Entonces, desde el momento en que hay un gobierno que oculta información con esas medidas legales, entre comillas, de reservas de información, y se genera todo un secretismo. Ahí, desde ese momento, el pueblo está dejando de ser independiente, porque se le está negando el marco de un manejo de la gestión pública dentro de todo un secretismo. Entonces, eso al principio, el Bukele lo manejaba a la perfección, las cortinas de humo a la perfección. Pero hoy sí estoy viendo yo que eso ya se le quebró, al grado tal de que ahora, bueno, él acaba de escribir tempranito en la noche su nota ahí en X, diciendo que, bueno, él de entrada duda de que eso haya sido natural, ya deja, y que va a hacer una investigación. Entonces, todo ese es un manejo, que la lectura que se le ha dado es un manejo malicioso. Entonces ya hoy sí ya la gente ya no cree. Y entonces vamos a tener un gobierno ahora dando una cantidad de explicaciones, intentando convencer, porque se quebró la confianza. Y es porque se le había estado negando la información de los procesos, de todo tipo de procesos. En el caso de la cooperativa COSABI, ahí hay un gato encerrado, ahí hay algo escondido. Hay quienes ya empiezan a especular que ahí hay hasta lavado de dinero dentro de todo ese proceso y eso es lo que están ocultando. Entonces, hay quienes creen que el helicóptero fue saboteado, que es la insinuación que hace Bukele. Pero hay quienes creen que ese es un montaje mediático como la de otros funcionarios anteriormente, para hacer desaparecer a los que en un momento tienen que decir cosas que no deben de decir. Todavía eso está ahí, pero lo que está claro es que no hay claridad. Lo que está claro es que no hay claridad de lo que está pasando. Y ahora sí vemos que cualquier planteamiento que hace el gobierno y especialmente Bukele, hoy sí la gente lo pone en duda bastante. Y eso es lo que ha pasado. Yo no he visto, fíjense, no he visto más allá de los funcionarios que estoy seguro que le dieron una orden para lanzar una ofensiva de PESA para intentar imponer esa retórica a la población. Y la población no ha caído en eso. De eso sí estoy convencido. Hasta ahora no ha caído. Y es una ofensiva que han hecho y creo que van a seguir bombardeando a la población con una cantidad de mensajes de tristeza, que lo lamentan, que aquí buscando levantar la figura. Pero eso no creo que la gente ya se le pueda dar a tol con el dedo. Es más, la gente hoy cree, cada vez creo que la gente va creyendo lo peor. Y las dos cosas peores es o lo mandaron a matar, o dos, o lo han ocultado y han hecho todo un montaje. ¿Ves? O sea, una total
diríamos, pérdida de confianza al gobierno. Ya no les cree. En el caso, Así es que yo no puedo decir Vicente, cuál es la verdad. no, Lo que sí veo yo en esto es lo lamentable de víctimas inocentes que mueren en esta condición, porque ahí hay un caso que por eso creo que sí ha habido un percance, porque murió un periodista graduado de la UES, uno de nuestros alumnos de periodismo, David Cruz, periodista que andaba haciendo su labor, trabajaba en el gobierno, y ahí creo que es una de las víctimas inocentes de todo ese marullo que tienen estos señores en esa situación de todos esos proyectos y todos esos negocios que andan. eso es lo que, Lastimosamente, más víctimas inocentes que mueren. eso es lo que iba a comentar, Sí, porque hay diferentes figuras. En el caso de la policía, el director de la Policía Nacional Civil, también hay otro que han sido el subdirector de inteligencia. parte histórica de la Policía Nacional Civil desde que se formó, o sea, y otros funcionarios obviamente que eran de la policía. Y lo que comentas tú, ¿no? Sobre este periodista que obviamente, pero realmente aquí estamos suponiendo, Vicente, David Cruz. porque no hay fotos, no hay vídeos, no hay nada, o sea, volvemos a la falta de transparencia en la información. ¿Por qué? Cuando se derriba un avión, que hay un helicóptero ahí, qué sé yo, siempre tenemos fotos, siempre hay algún vídeo, pero no tenemos nada para poder, porque ¿qué es lo que pasa? Se comienza a especular, obviamente, con esa información y se abre campo para mucha, ¿no? Hay tela ahí, como dicen por acá, hay tela. Entonces, claro, no tenemos nada, no hay nada claro, la gente pues obviamente no cree en lo primero. Muchos comienzan a decir, claro, obviamente las pérdidas humanas no tienen ningún, o sea, hay mucho peso ahí, pero claro, hay mucha falta de No hay información, obviamente. justificación, sí. Entonces, eso es complicado, ¿no? Ahora ese tema es muy complicado porque imagínate, pensamos mal, acertamos, pensamos bien, es la cosa ya más cuestión popular. Entonces, ahora bien, Vicente, ya casi vamos finalizando el programa de la minuta. Gracias. Voy a hacer una pequeña comercial para la minuta, porque nos escuchan a través del podcast de la minuta, a través del Emporio Digital y el grupo ISM. Gracias a todos los que nos escuchan en España, en Italia, en Francia, también en Bélgica, en Irlanda, en Estados Unidos, en El Salvador, Cuba, en República Dominicana, en Ecuador, en Argentina. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos conversando con Vicente Cuchillas, catedrático de la Universidad de El Salvador, analista político y líder también en el caso. Así es que, bueno, también tenemos a nuestro compañero, obviamente, de Italia, JC. Nos ha acompañado hoy haciendo un esfuerzo, el pobre, porque ha estado un poco malito de salud, pero lo tenemos ya de nuevo aquí dando batalla. JC, vamos cerrando. Eric, bueno, sí, vamos cerrando. Bueno, estamos completamente en vivo, Eric. Se reportan más de 10 personas afectadas por inhalación de un gas o de algún químico en el centro histórico de San Salvador, específicamente en Galería Central. Así que más adelante vamos a estar ampliando esta información a través del informativo salvadoreño en Milán. Parece ser de que nuestro país no para de tener momentos negativos. Más de 10 personas han sido afectadas, ya los centros de socorro se han hecho presentes para la evacuación de las personas. Así que vamos a estar informándoles a través de nuestras plataformas. Bueno, yo me despido en esta oportunidad agradeciendo a nuestro invitado Vicente. Ha sido un gusto poder ampliar este tema y esperamos contar con una oportunidad más de poder conversar, de poder conocer nuestra historia salvadoreña. Sabemos que el 15 de septiembre muchos llevamos el azul y blanco por dentro, otros prefieren ponerse la camiseta y sentirse mucho más salvadoreños, consumiendo la gastronomía y bueno, cada uno viviendo la identidad de país, la que se nos ha negado muchas veces
pero al fin estamos aquí desde Milán, Italia. Los saludo, Vicente. Le agradezco infinitamente por habernos permitido este tiempo, y algo más que usted quiera agregar para despedir la transmisión. Bueno, solamente de mi parte agradecerles el espacio que me han permitido para poderme dirigir a su audiencia y compartir mi punto de vista e información sobre esta fecha importante para nuestro país, como son las fiestas cívicas en el marco de la celebración de la independencia, y invitarles a seguir en esa dinámica muy importante que tienen Carlos y Eric de mantener este tipo de programas como La Minuta, para que todos esos hermanas y hermanos salvadoreños que están en el planeta Tierra, en toda esta zona, se informen de lo que pasa en nuestro país y guarden ese cariño de nuestro terruño, y ese corazoncito siempre esté vibrando por El Salvador de la mejor manera posible. Agradecerles infinitamente la oportunidad. Y seguimos en la total disposición. Cuando ustedes lo deseen, podemos volver a intercambiar este tipo de conversatorios. Muchísimas gracias. Seguramente así será, Vicente. Gracias a ti por habernos dejado este tiempo valioso. Nos has dado una cátedra de historia, detalles que no los van a ver en ningún libro. Así es que te agradecemos un montón, y obviamente te hacemos la invitación para una nueva minuta. Así es que, nada, muchas gracias a todos los que estuvieron a través de las redes sociales y que nos van a escuchar a través del podcast de La Minuta. Nos vemos. Hasta la próxima. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Bienvenidos a La Minuta. Gracias al Emporio Digital. Búscanos en www.elemporiodigital.com. Sí.